Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 12 de Eclesiastés, de los versículos 6 al 8. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La muerte es parte de la vida, tanto en la versión Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Vamos a hacer la lectura también en la Reina Valera 60. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bien, para esta sección tenemos algunas figuras acerca de la separación del alma y del cuerpo. El cuenco de oro representa el cuerpo físico y la cadena de plata lo que une el alma con el cuerpo. El cántaro y la fuente eran otros símbolos de la vida, y la rueda será lo que sirve para sacar el agua de la fuente. Cuando estos se rompen, el alma se aparta. Cuando se va la vida, el polvo, el cuerpo, se torna a la tierra, y el espíritu a Dios que lo dio, lo que indica que a pesar de sus conclusiones anticipadas y pesimistas acerca de la vida futura ya comentadas, el predicador por fin se expresa en forma positiva sobre la realidad de la vida futura, en alguna forma u otra. El versículo 6 tiene dos cuadros de la muerte. En uno, un tazón de oro está atado a un cordón de plata. La muerte es el romperse del cordón. En el segundo cuadro, un cántaro es bajado al pozo. La muerte es cuando la rueda se rompe, el cántaro se estrella y de las aguas de la vida ya no se renuevan. Y el versículo 7 abandona ambas figuras. La muerte es el regreso del cuerpo al polvo. El espíritu, el principio de la vida responsable e inteligente, tiene un destino diferente. El predicador está señalando a la vida después de la muerte. Así, Salomón describe la muerte mediante varias formas de expresión. Se quiebra la cadena de plata, se rompe el cuenco de oro, el cántaro se quiebra junto a la fuente, la polea se rompe sobre el pozo. Las primeras dos imágenes de plata y de oro describen lo precioso de la vida. Algunos han visto en la cadena de plata una referencia a la médula espinal, pero no es probable que Salomón haga ningún tipo de declaración anatómica. Más bien, describe la vida como una lámpara de oro que cuelga de un cordón de plata. Cuando se rompe el cordón, la lámpara se estrella contra el piso y se quiebra. El predicador representa a la muerte como el fin de la utilidad de la vida con las imágenes quebradas del cántaro y de la polea. Los antiguos utilizaban cántaros de barro para sacar el agua de fuentes o pozos. La polea también servía en este proceso, ya que una cuerda amarrada a la polea hacía más fácil sacar el agua. El constante deterioro de la rueda hacía que finalmente se rompiera. Pequeños trozos de barro y ruedas desgastadas son más imágenes tristes de la muerte. Con la muerte viene el regreso al polvo. Cuando Salomón dice que el cuerpo es polvo, nos recuerda las palabras que le dijo Dios a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Esta clara afirmación contradice directamente a los comentaristas que sostienen que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el concepto de vida después de la muerte. Salomón habló previamente del juicio que vendría. Ahora, en la discusión que hace al final de la vida, afirma otra vez que cada uno de nosotros algún día comparecerá ante la presencia de su Hacedor. Cuando su espíritu vuelva a Dios, ¿qué cuentas rendirá? ¿Qué hizo con la vida que Él le dio? ¿Qué otra cosa puede usted implorar sino la sangre y los méritos de su Salvador? En el fin del mundo, el cuerpo resucitará y se reunirá con el espíritu. Salomón no habla de esto, pero el profeta Daniel sí sostiene: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. En general, el Antiguo Testamento no presenta la resurrección en la plenitud con la que conocemos en el Nuevo Testamento. Es algo que se presenta solamente para el Nuevo Testamento de una forma completa. Habiendo tratado el fin de la vida, el predicador reitera su tema de la vida debajo del sol: vanidad, vanidad. Sin Dios, la vida es un caparazón vacío. Sin Él no hay esperanza de una vida feliz en el más allá. La vida en la tierra es corta y fugaz, así que miremos más allá de la eternidad que se extiende delante de nosotros. Salomón hace un señalamiento antes de terminar el libro de Eclesiastés. Se debe de vivir responsablemente antes de que llegue la muerte. Salomón insta a la gente a vivir responsablemente antes de que la cadena se rompa, que llegue la muerte. La idea de acuérdate de él hace eco del versículo 1. Salomón se refiere a la vida usando estas figuras comunes: la luz y el agua. Para un uso similar de estas dos figuras del lenguaje, podemos revisar el Salmo 36. La disolución del cuerpo es como la luz que se extingue. La cadena de plata que sostiene el cuenco de oro se quiebra. La muerte también se describe por el agua que se acaba. El cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se rompe sobre el pozo. La descripción final de la muerte, por medio de la cual Salomón busca motivar a la gente a vivir responsablemente, es el regreso de la naturaleza a su punto de partida, la creación. El polvo del cuerpo vuelve a la tierra de donde proviene, y el aliento de vida, el espíritu y aliento, recordemos que es Ruah, vuelve a Dios que lo dio. Obviamente esta es una alusión al relato de la creación. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y se le dio aliento de la vida. Génesis 2:7. Lo anterior es una evidencia de que Salomón no se refiere al regreso de los espíritus humanos individuales a Dios para juicio. Hay descripciones similares de la muerte como desintegración del cuerpo y que el aliento de vida le es quitado en Job 34 y en Salmos 109, por ejemplo. Además, hay una comparación de estos pasajes con Eclesiastés 12:7. Pone de manifiesto que la descripción del regreso del aliento de vida no contradice a lo dicho en el capítulo 3, donde Salomón está describiendo acerca del destino común de la gente y los animales y niega la responsabilidad de demostrar una diferencia en la disposición de los alientos de vida, si el humano sube a Dios o si los animales bajan hacia la tierra. Hacer una comparación de estos capítulos y lo que se dice en Salmo 104 y en Génesis 1 demuestra que el sabio rey podría afirmar el mismo destino del aliento de vida de los animalitos que también regresan a Dios. El consejo final, en vista de la inutilidad de todo esfuerzo humano, lo presenta aquí Salomón. De aquí a la conclusión del capítulo, Salomón termina su libro reiterando el tema de la inutilidad de toda la obra humana y recomendando que la gente tema a Dios y guarde sus mandamientos. Subraya la validez del resumen de su libro, haciendo referencia a la fuente de su autoridad. El tema se reitera: todo esfuerzo humano es inútil. Salomón ha demostrado las limitaciones de toda la faena
y sabiduría humanas. Y ahora reitera el tema con el cual empezó su libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como se establece en el capítulo 1, el contexto inmediato que sigue demuestra que su declaración se aplica a todas las obras de los hombres. Aquí en el capítulo 12 se aplica a todo lo que precede a la futilidad del esfuerzo y la sabiduría humanos. Sin embargo, es obvio que no se concluye en esta declaración el consejo de alegrarse en la vida en la medida que Dios lo permita, lo cual Salomón recomienda en repetidas ocasiones y que recién había discutido explícitamente en relación con el temor a Dios. Fuera de alegrarse del final o destino que a cada uno nos toca vivir en la vida, en el temor de Dios. Todo es vanidad en esta vida. Y ese es Salomón en esta conclusión también un recordatorio del deber del hombre. Llegamos ahora a la consideración de la conclusión que el predicador hace con respecto a cuál es el fin primordial del hombre, cuál hace a la vida mejor y cuál es el deber principal de todo ser humano. Después de todas las especulaciones, estudios y conclusiones inmaduras de la vida, el predicador por fin concreta algo. Después de su cuadro triste de la vejez que espera al que vive su vida en disipación, el predicador reitera su afirmación de que todo es vanidad. Tan ciertamente como la noche sigue al día, la muerte sigue a la ancianidad. Aunque el pensamiento del versículo 6 continúa naturalmente con lo expuesto anteriormente, el adverbio antes que encontramos en el versículo 6 se remonta al versículo 1. Acuérdate de tu Creador, ahora antes que la cadena de plata se quiebre. La imagen del cuenco de oro puede venir de mobiliario del templo, donde un cuenco semejante proporcionaba el aceite para sostener la llama de las lámparas del candelero. Sin embargo, aquí se refiere a un cuenco de oro suspendido de una cadena de plata. La cadena se rompe y el cuenco se cae y rompe también. Las dos figuras siguientes representan la vida como medio esencial para la continuación de la existencia. Es un cántaro sin el cual no se puede beber agua de la fuente, o una rueda sin la cual no se puede sacar el agua del pozo. Todas estas figuras representan la terminación súbita de la vida terrenal, sin la posibilidad de recuperación. La cadena se corta, el cuenco se rompe, el cántaro y la rueda se quiebran. Luego el predicador refleja claramente el relato bíblico de la creación del hombre, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por última parte, por última vez, Eclesiastés emite su veredicto sobre la vida de un hombre que cree que termina en el sepulcro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la primera sección del capítulo 12 vemos una admonición divina. Acuérdate ahora de tu Creador, acuérdate de los días de tu juventud, acuérdate de Él antes de que llegue la ancianidad, acuérdate de Él antes de que seas llamado a encontrarte con Dios. La última parte del versículo 5 que veíamos ayer, así como los versículos 6 y 7, nos colocan ya ante la muerte, frente a la muerte, cuando el hombre va a su morada eterna. Los judíos todavía usan la frase Bet Olam, casa eterna, para designar al cementerio. Esto se refiere al cuerpo, no al espíritu, y dentro del contexto de Eclesiastés no puede haber ninguna alusión a la otra vida, al tener en cuenta también todo lo que dice el apóstol en primera carta a los Corintios capítulo 15. El cuerpo de carne y sangre que ahora tenemos no volverá a existir. La vida debajo del sol ha terminado y vemos ya el funeral con los endechadores o lamentadores alquilados por la familia que hacen el duelo por la calle camino al cementerio. Los 4 símiles del versículo 6 son sumamente interesantes, rayando incluso en cuestiones que pueden parecer a nosotros un poco lejanas. Son cuestiones que
si bien se pueden considerar como imágenes, son ilustraciones que Salomón utiliza para que a nosotros nos quede más clara esta situación. El cordón de plata es lo que hemos llamado el hilo de la vida que se quiebra en la muerte. El cuenco de oro es probablemente el cráneo que encierra el cerebro, lo más noble del organismo humano. El cántaro que se quiebra es sin duda nuestro frágil vaso de arcilla, y la rueda, la maquinaria necesaria para sostener el curso de la vida. Se rompe sobre el pozo del que nuestro organismo recibía la constante provisión de agua para el sostenimiento de vida. De esta forma, el versículo 7 muestra que la persona se disuelve en sus dos elementos componentes: el polvo que vuelve al lugar de origen y el espíritu, el soplo que Dios introdujo por las narices, que vuelve a Dios que lo dio. Dice el comentador Matthew Henry al final de esta porción: el hombre es una extraña clase de criatura, un rayo del cielo unido a un trozo de barro. Se separan en la muerte y cada uno se va al lugar de donde vino. El cuerpo, el trozo de barro, vuelve a la tierra. El alma, ese rayo de luz, vuelve a Dios, que cuando hizo al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz un aliento de vida para hacer de él un alma viviente. Génesis 2:7. El alma, debería decir el espíritu aliento, no muere con el cuerpo, es redimida del poder del sepulcro. Puede subsistir y subsistirá en un estado de separación del cuerpo, del mismo modo que una candela brilla y arde más y mejor cuando se extrae de la oscura linterna. Es para esta sección que Salomón está a punto de terminar el libro y repite el texto con el cual comenzó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras las dice Salomón de forma penitente, convertido, que podía hablar con base a una experiencia alcanzada a muy alto precio, de la inutilidad completa de este mundo y de la necedad de esperar de él grandes cosas. Acuérdate, antes de la muerte, parece que es un grito que hace Salomón en estos versículos, en estas líneas. Si en la vejez hay menos fuerzas para servir al Señor que en la juventud, toda posibilidad de hacerlo desaparece en el momento de la muerte. El versículo 6 emplea dos figuras para hablar de este momento. El cuenco de oro era una lámpara suspendida de una cadena de plata. Cuando la cadena se quiebra, se apaga, y esta cae porque en el suelo y se rompe, y la luz que representa la vida también se extingue. El agua de la fuente y del pozo es otro símbolo de la vida. El agua no puede ser obtenida ni retenida cuando se rompen el cántaro y la rueda. Así como la rueda rota cae al fondo del pozo, así también el difunto desciende a la tumba. En el versículo 7 vemos el clímax, no solo de este capítulo, sino también de todo Eclesiastés. Este penúltimo versículo del discurso del predicador revela por primera vez su conclusión de que el espíritu del fallecido vuelve a Dios. Salomón pensaba de otra manera en el capítulo 3. Allí dudaba que fuera posible saber si después de la muerte el espíritu humano sube al cielo o si, como el del animal, desciende al polvo. ¿Por qué habrá cambiado de parecer? La respuesta está en la alusión que hace aquí en el versículo 7. Si lo leemos en la Reina Valera 60, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo del cuerpo lógicamente vuelve a la tierra, porque de allí fue tomado. En cambio, el espíritu no procede del polvo, sino que Dios lo dio. Entonces la lógica indica que el espíritu humano no desciende abajo al polvo, sino que regresa a su fuente, a Dios. Ahora entendemos por qué exhortó el predicador al joven a acordarse de su Creador al principio del capítulo 12. El relato de la creación nos da la pista para saber el paradero del espíritu del difunto.
El autor aclara que el juicio de todas las obras que se menciona en el capítulo 11 se realizará cuando el espíritu vuelva a su hacedor, ascendiendo al cielo para comparecer ante el juez de toda la tierra. Por esto también significa que si hay vida después de la muerte y en esta vida cada uno tendrá su recompensa según lo que haya hecho en la tierra. Ahora comprendemos que por eso el predicador nos llamó en el capítulo 11 a acordarnos de los muchos días que viviremos en el mundo de los muertos. Lo que hacemos en esta breve vida determinará cómo pasaremos toda la eternidad. Ahora también se ve que la vida no es vanidad, sino todos reciben su justa recompensa aquí en la tierra, lo cual lo harán cuando el espíritu vuelva a su hacedor a lo largo de toda la eternidad. Vale la pena entonces esforzarnos para hacer todo lo mejor posible y actuar siempre con justicia, porque el hombre puede tener mucho provecho de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. El versículo 8, sin embargo, parece contradecir lo que acabamos de decir, pues repite que todo es vanidad, sumamente vano. Así el predicador termina como comenzó al principio del capítulo 1. Sin embargo, en el capítulo 12 no significa lo mismo que en el capítulo 1, pues Salomón ahora ve las cosas desde una perspectiva muy diferente. Hemos visto que en el capítulo 11 y en el capítulo 10 él utiliza la palabra vanidad, ya no para decir inútil o sin sentido, sino transitorio. Aquí hace lo mismo, de suerte que concluye todo su discurso subrayando que la vida, aún la más larga, es efímera. Hay que aprovechar cada día para hacer tesoros eternos en el cielo. Hay un cambio, ciertamente, en la perspectiva del predicador. Todo es vanidad. Significa, en el capítulo 1, el esfuerzo es inútil y la vida no tiene sentido. Todo es vanidad. Del capítulo 12 dice, la vida pasará pronto. Por eso debemos meditar en esto. ¿Qué década pasó más rápido para nosotros? ¿La más reciente o la primera de nuestra vida? ¿Vivimos para el hoy o para la eternidad? ¿Qué planes tenemos nosotros hoy en día para acumular tesoros en el cielo? Antes de que se rompa el cordón de la plata, 4 figuras del momento de la muerte hacen más rica esta lectura, hacen de una mejor forma que nosotros comprendamos lo que el predicador ha tratado de comunicarnos. Es importante que nosotros meditemos, ya que Dios nos ha dado esta vida, ya que Dios nos las ha permitido. Recordemos que esta vida se nos ha dado para realizarla junto a la presencia de Dios. La vida es un camino a recorrer en el que el hombre busca la realización de sus sueños y esperanzas. Lo mejor, pues, será reconocer a Dios desde nuestra juventud, porque esto conlleva la ventaja de conocer su voluntad como Creador. Da una vida completa el servicio a Dios, da una felicidad completa el servicio a Dios. Además, cuando reconocemos desde nuestra juventud, nos evitará los caminos malos que pueden perjudicar nuestras vidas, que pueden descalificarnos como siervos de Dios. Nos apoyará en momentos difíciles, cuando no tenemos a quién acudir en este mundo, cuando estamos rodeados de problemas que no podemos solucionar. Además, el reconocer a Dios desde jóvenes nos evitará que seamos abrumados por la maldad, que seamos abrumados por los engaños de este mundo y que podamos ver la luz de Dios en nuestra vida, su actuar en todos nuestros días. Al volver a Dios, habiendo andado en sus caminos, nos gozaremos de estar ante su presencia. Así, en el versículo 7 y 8, el predicador ve en la muerte el cumplimiento de las antiguas sentencias contra el hombre en Génesis, en Eclesiastés, en Job, en Salmos. La muerte, si no hay otra instancia distinta que la vida debajo del sol,
es la total vanidad. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, es una tenue luz hasta que llegue a la perfecta claridad del Nuevo Testamento y de la conclusión de todas las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que acordémonos de nuestro Creador, acordémonos de todos los días que vanidad de vanidades se vuelve si esperamos todo esto debajo del sol. Todo esto que vemos en el mundo pasará, será pasajero, no prevalecerá. Así que tengamos esto en cuenta, y el sistema de venas y arterias que sostienen la vida, si lo observamos, es muy frágil. Es demasiado complejo todo lo que sostiene nuestra vida. La muerte se representa aquí como una ruptura de la cadena de plata, la rotura de un cuenco de oro, el quebrarse de un cántaro junto al pozo. La imagen que se ofrece de la muerte como la separación del cuerpo y el espíritu ofrece un cuadro antitético de la creación de la vida, según Génesis 2:7. Veamos en todos nuestros días el rigor que la muerte establece. El cuerpo retorna al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Al menos eso es lo que creía Salomón. En el caso del creyente su conclusión es cierta, pero en el caso del incrédulo el espíritu va al Hades, donde aguarda el juicio del gran trono blanco. Entonces el espíritu se reunirá con el cuerpo y la persona entera será echada al lago de fuego. En el versículo 8 concluye el predicador, vuelve en redondo donde había comenzado. El principio básico de que la vida debajo del sol es vanidad, carente de sentido, inútil y vacía. Su dicho patético nos recuerda a estas frases que ya habíamos escuchado, pero que aquí concluye de distinta forma. Despojados del Espíritu de Dios, nuestros cuerpos regresan al polvo. Despojados del propósito de Dios, nuestro trabajo es en vano. Despojados del amor de Dios, nuestro servicio es vanidad. Debemos poner a Dios primero sobre todo y en todo lo que hacemos, porque sin Él no tenemos nada. Saber que la vida es vanidad sin Dios motiva a la persona sabia a buscar a Dios primero en todas las cosas. Seamos diligentes en esta vida, seamos diligentes de buscar a Dios y obtendremos la recompensa de su promesa, la recompensa de su compañía y la recompensa de la redención y vida eterna en Cristo. Busquémosle si hemos realmente de querer gozar largos días después de esta vida, después de que la muerte toque a nuestra puerta. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias, amoroso Señor, porque tu amor es grande y tu misericordia, Señor, obra también en nuestras vidas. Padre bendito, gracias por la grande provisión que nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte, podemos reconocer tu carácter, Señor, tu amor y tu gran cariño, Señor, que nos muestras siempre. Permítenos, Señor, ser diligentes en la búsqueda de tu rostro todos los días, en la búsqueda de tu dirección a cada instante, Señor. Y el recordar tus promesas, Señor, nos infundan aliento, nos infunda esperanza y nos infunda gozo, aún en tribulación, en enfermedad, en persecución, Señor, en cualquier circunstancia en la cual, Señor, estemos atravesando. Padre bendito, gracias por este gran don que nos has permitido, Señor, de la salvación, de la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que este día y todos los días que estemos en esta tierra, Señor, podamos glorificar tu santo nombre, Señor, y podamos llevar gloria también Señor, a ti que eres el único merecedor de toda alabanza y adoración. Permítenos, Señor, en este día
cumplir con nuestros trabajos, con las obras que has puesto en nuestras manos, Señor, con el propósito que has establecido. Y Señor, al terminar el día, demos gracias también a tu santo nombre. Padre bendito, gracias de todas estas bendiciones. Todo lo rogamos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.